Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin con toda la información que necesitan para arrancar la semana en Bitcoin y en los mercados. Como siempre, yo soy Mauricio Di Bartolomeo acá en Leden y hoy es martes 23 de mayo. Esta semana tenemos un episodio bastante cargado. Como siempre, vamos a estar hablando de la data de inflación que nos llega esta semana de Estados Unidos a través del Personal Consumption Expenditures Index. Es un índice de calcular inflación que la Fed sigue muy de cerca. También esta semana tenemos 6 discursos de miembros de la Fed y la minuta de su más reciente decisión de mayo, donde levantaron tasas de interés. Y también esta semana tendremos un vencimiento de contratos de opciones muy importante para Bitcoin el día viernes, con contratos representando más de 2.200 millones de dólares en Bitcoin venciéndose. Además de esto, en nuestra sección del blog vamos a hablar de monetizar esto, pero no aquello. Y es un ensayo que se basa en lo que los gobiernos de hoy nos permiten monetizar y las cosas que no quieren que moneticemos tanto. Vamos a hablar de esto y qué impactos puede tener esto para Bitcoin. Como siempre, cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno hoy. Y arrancamos como de costumbre con Bitcoin. Como podemos ver, la semana pasada fue una semana un poco calmada o callada, digamos, para los mercados de Bitcoin, cayendo tan solo 0.66 puntos base, cerrando a 26.752 dólares el domingo. Vemos que hubo bastante bajo volumen transado e importantemente probó y mantuvo, se acercó bastante a este posible soporte técnico del precio promedio de las últimas 200 semanas, pero vemos que aguantó este nivel. Afuera de esto, mirando a los mercados de los derivados de Bitcoin, vemos que las curvas de los futuros todavía muestran un contango bastante saludable, viendo que los precios se mueven hacia arriba al alza, mientras la fecha de entrega para los contratos se va más adelante en el futuro. Esto se entiende como un setup bastante saludable para los mercados, ya que normalmente se busca que los precios al futuro trancen un poco más altos que los precios actuales. Adicional a esto, si nos vamos a el mercado de los perpetuos, de los futuros perpetuos para Bitcoin, que estos son swaps, estos son instrumentos derivados que básicamente nos dan una indicación de dónde se puede o cómo se pueden estar posicionando los inversionistas. Vemos que acá, si miramos la línea de Bitcoin, están todos estos tasas de interés para estos futuros perpetuos se encuentran bastante cerca de cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el posicionamiento entre inversionistas que quieren posicionarse largos y versus cortos estaban bastante balanceado. Esto también se considera como un setup bastante saludable, ya que no hay un grueso de inversionistas buscando una dirección u otra. Por último, vemos que el interés por irse corto Bitcoin en los mercados spot, tal como se pueden ver acá a través de la plataforma Bitfinex, se encuentra en niveles mínimos históricos, lo cual también se puede considerar como algo saludable. En resumidas cuentas, se puede apreciar acá que según el posicionamiento que estamos viendo, no muchos de los inversionistas están esperando una movida decisiva de Bitcoin esta semana. La mayoría de ellos están posicionados buscando, digamos, más de lo que hemos visto recientemente, que es actividad de precios, digamos, un poco lateral. Y esto también es consistente con el posicionamiento que estamos viendo de cara al vencimiento de opciones que tenemos el viernes. Como ya mencionamos, hay 2.200 millones de dólares equivalentes en contratos de Bitcoin que se vencen el día viernes, y el precio del máximo dolor, donde la mayoría de estos se vencen sin ningún valor, es de 27.000 dólares. 27.000 dólares por BTC, que está muy cerca de donde estamos actual, simplemente 200 dólares de donde estamos hoy. Este nivel va a ser muy importante. Como ya sabemos, este precio del máximo dolor es al que los emisores de estos contratos quisiera que Bitcoin cerrara, porque es el que representa más ingresos para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que como los emisores de estos contratos generalmente son grupos o casas de inversión bastante grandes, pues tienen un incentivo en que el precio llegue a 27.000 dólares a las 4 de la mañana el viernes para estos vencimientos. Así que si seguimos rondando por estos niveles al llegar al viernes, es muy probable que terminemos cerrando el día viernes o cerrando ese vencimiento de opciones a este precio muy cercano a los 27.000 que estamos viendo actuales. Y por último, a nivel de niveles técnicos importantes de soporte y resistencia, continuamos monitoreando este precio promedio de las últimas 200 semanas como posible soporte. Vemos que ya ha aguantado en 2 ocasiones y ese precio está en los 27.278.
Y a nivel de resistencia estamos monitoreando este nivel de los 30.000. Estos son los dos niveles más cercanos. A nivel de próximo soporte hacia la baja lo vemos en 22 y la próxima resistencia más allá de 30 la veríamos en 35. Y en la sección de activos digitales de hoy vamos a hablar de qué es la monetización de un activo o bien y por qué el gobierno nos permite monetizar unos activos y otros no. Vamos a hablar de esto y arranquemos. ¿Qué significa la monetización? Bueno, cuando el dinero fiat o el dinero que conocemos hoy como el dinero papel que emiten los gobiernos comienza a perder su valor, en otras palabras, cuando el dinero fiat empieza a devaluarse, las personas comienzan a monetizar otros activos que preserven su valor de una mejor manera al que lo hace esta moneda papel. Y se utilizan estos otros bienes o activos como dinero en vez de utilizar este dinero en formato moneda. Esto es algo que ya hemos vivido muchísimas personas en Latinoamérica. Muchos la continuamos viviendo fuera de Latinoamérica también, pero no todos identificamos, digamos, este fenómeno como la monetización y lo apreciamos por lo que de verdad es. Hoy vamos a tratar de explicar y aclarar muchas de estas confusiones. En términos literales, la monetización o el verbo monetizar significa darle curso legal a un billete o a una moneda o a cualquier otro instrumento. Y en inglés, la palabra monetization literalmente significa convertir algo a dinero, convertir algo en dinero. Para los fines de este ensayo, vamos a definir el proceso de monetización como el acto de utilizar o intercambiar un bien o activo por el uso en base a su uso primario, que sea el del dinero, con el uso productivo, en teoría, de este activo, pasando a ser un plano secundario. Vamos a hablar un poco de qué significa esto y cómo lo vemos este fenómeno, digamos, en el día a día, porque ocurre muchas veces y ocurre en casi todas las economías. Ok, el ejemplo más cercano que podemos dar, al cual la mayoría de las personas hoy por hoy estén, digamos, más de cerca en el mercado acá puntualmente de Canadá, es lo que está pasando con el mercado de bienes raíces en lugares o países como Canadá y los Estados Unidos. En Canadá, para dar el ejemplo, el precio promedio de las propiedades residenciales se han vuelto tan desconectadas de la economía como tal que muestra el sector de bienes raíces en Canadá, específicamente el punto de residencial, muestra claras señales de ser un activo o una clase de activos que ya está monetizada. Vamos a dar un ejemplo para que entendamos qué es esto. Según pueden ver, como está el artículo en pantalla, este año, solo en lo que va de año, y estamos a 23 de mayo, el precio promedio de una casa en Canadá ya ha aumentado por más de $100,000. ¿Ok? $100,000 canadienses, para dar este ejemplo. De acuerdo al Departamento de Estadísticas de Canadá, Statistics Canada, el ingreso promedio de una pareja viviendo bajo una casa, bajo un mismo techo, en Canadá en el año 2020, el ingreso promedio de todo el año de una pareja trabajando juntos, viviendo bajo la misma casa, es de $76,000 y eso lo era en el 2020. Incluso si asumimos que a esa pareja le aumentaron el salario 8% cada uno de los 3 años desde el 2020 hasta acá, la casa en Canadá, el aumento de $100,000 de la casa, de la propiedad a lo que va de año, ya ha ganado más que las 2 personas que pudieran vivir dentro de esa casa trabajando juntos. Para dar este ejemplo, la casa en lo que va de año ha aumentado de precio por $100,000. 2 personas promedio trabajando en Canadá, viviendo bajo la misma casa, ganan $76,000 al año. ¿Qué quiere decir esto? Que la casa a 6 meses de lo que va de año ya ha ganado más de lo que pueden ganar 2 personas promedio trabajando en esa misma casa por todo el año. Vamos a decirlo una vez más. Una casa vacía, puede estar vacía, no tiene que estar alquilada, ha aumentado más en dólares su valor que las 2 personas que pudieran estar viviendo dentro de esa misma casa trabajando tiempo completo. ¿Ok? Completamente desconectado. Ok.
Canadá, las propiedades, bienes raíces, especialmente residenciales, en Canadá y en los Estados Unidos, en promedio preservan su valor mejor que la moneda fiat. Dada esta dinámica, las personas compran propiedades de bienes raíces para proteger su valor. Alquilar estas casas o vivir en ellas se vuelven una consideración de segundo plano. Las casas se aprecian en valor, estén o no estén alquiladas, estén o no estén vacías. La apreciación de un activo a lo largo de un año es tal que permite que una persona ni siquiera tenga que molestarse en alquilar esta casa. Como resultado, Toronto y otras ciudades canadienses tienen un gran problema de casas vacías. Tanto así que tuvieron que crear una nueva ley de impuestos solo para ir detrás de las personas que no quieren alquilar sus casas porque no se pueden molestar para alquilar sus casas. Ok. Otra forma de decir esto, de decir todo lo que acabamos de resumir acá, es que las casas suben en precio con el tiempo, pero no suben en valor. Son dos cosas muy diferentes. Subir en precio significa que puedes vender la casa a un precio más alto en dólares, pero con esos mismos dólares no tendrías suficiente o tendrías apenas suficiente para comprarte una casa muy parecida en una urbanización o vecindario muy parecido. Si la casa en verdad ha subido en valor relativo a las otras casas, pues entonces deberías poder vender tu casa y comprarte una casa más grande en una urbanización similar o en la misma. Esto no ocurre. Por ende, esto no ocurre. Básicamente, cuando el precio de una casa sube en dólares, más veces que no, casi todas las veces me atrevería yo a decir, estás simplemente manteniendo el poder adquisitivo de tus dólares con los que compraste esa casa en el principio. No te está dando más poder adquisitivo. Para demostrar esto, para demostrar que las casas solamente suben a la par de la inflación y no te están dando más poder adquisitivo, miremos esta gráfica que compara los precios promedio de las casas en Canadá con la masa monetaria del país. Pues, y como pueden ver, pues es una a una. Las casas están aumentando no porque están subiendo de valor, sino porque el valor de los dólares en los que necesitas para comprar esta casa cada vez se vuelve menos y menos y menos, por ende necesitas más y más y más para la misma casa. Pero la casa en sí no está haciendo nada diferente ni nada bueno. Es el dólar que se está volviendo más débil. Tu casa no está haciendo nada especial. Aunque a mucha gente no le guste escuchar esto. Vamos a la parte número 2 de este ensayo. ¿Cuáles son los usos permitidos? ¿Cuáles son las monetizaciones o las clases de activos que son permitidas por el gobierno? Ok, arranquemos acá. Antes de arrancar aquí vamos a movernos a la otra cámara. Ok, las economías modernas programan su esquema de incentivos y requisitos regulatorios para favorecer la monetización de ciertos activos y desfavorecer la monetización de otros activos. En el mundo de hoy, en términos generales, las economías modernas como Canadá y Estados Unidos están estructuradas de una forma que favorece la monetización de 3 clases de activos en particular. La primera son bonos soberanos del gobierno. La segunda es los mercados, la bolsa, los mercados, digamos, capitales locales, la bolsa de valores, y los mercados de bienes raíces locales, la construcción. Y también desfavorece la monetización de otros activos como el oro y como Bitcoin. Vamos a entrar en por qué favorecen los bonos, los bienes raíces y la bolsa de valores. Y también después vamos a entrar de por qué desfavorecen el Bitcoin y el oro. La primera, digamos, meta estratégica para un gobierno es darle prioridad a la monetización de los activos que los ayudan a quedarse en el poder y prevenir que la sociedad monetice otros activos que el gobierno determine que no sean estratégicos para el propósito de quedarse en el poder.
vamos a repasar rápidamente los activos monetizados y por qué permiten que estos tipos de activos se moneticen. Primero, arranquemos con los bonos de deuda soberana del gobierno. Primero, luego de que los Estados Unidos se fue del estándar del oro en 1971, cuando el dólar dejó de ser respaldado por el oro, los Estados Unidos tenían un gran problema. Y el problema es que, ya que el oro como tal es un commodity completamente monetizado, ¿qué quiere decir? Es un instrumento que se utiliza en su mayor parte para proteger valor y para nada más. Si el precio del oro aumenta o aumentaba en dólares americanos, pues esto significa muy claramente que las personas están prefiriendo ahorrar en oro y no en el dólar americano. El precio del oro subiendo en dólares significa que está poniéndose en cuestión la confianza hacia el dólar americano. Y tal como en Bitcoin, no hay una respuesta fácil que el gobierno pueda dar para el aumento del precio tanto de Bitcoin como del oro. La única explicación sensata es que el dólar no le está yendo muy bien. Esto era el problema que tenía que, digamos, detener. O sea, el gobierno americano no quería que el precio del oro se disparara en términos del dólar porque iba a verse muy mal. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno estadounidense necesitaba que los bancos o bancos centrales a nivel del mundo, que eran los que estaban comprando oro en su mayoría, monetizaran o compraran otro activo para mantener sus reservas. No podían seguir comprando el oro porque iban a disparar el precio del oro. El gobierno americano necesitaba que los bancos centrales compraran otro tipo de activos para mantener estas reservas. Para lograr esto, hizo varias cosas. La primera fue orquestar un acuerdo mediante el cual grandes países exportadores de petróleo, incluyendo en el Medio Oriente, acordaron en vender y asentar el precio y comercializar todo su petróleo en dólares americanos e invertir todos los dólares excesos que les llegaran a raíz de esas ventas en bonos del gobierno de los Estados Unidos. A cambio, los Estados Unidos le ofrecía protección militar en los canales de envíos y paz militar o apoyo militar para mantener la paz en la región. Similarmente con China, los Estados Unidos y también hizo otro acuerdo interesante que fue básicamente intercambió el acceso a su mercado de consumidores para las exportaciones chinas y a cambio China básicamente acordó utilizar los dólares que procedían de venderle al mercado americano, iba a utilizar esos dólares para comprar bonos de la deuda de Estados Unidos. Básicamente, yo te doy acceso a mi mercado, tú me compras los bonos con el dinero que le vendes a mi mercado. Ese fue, en pocas palabras, el acuerdo que se realizó con China. Y si buscas o si miras alrededor, te darás cuenta que la gran mayoría de los países o bancos centrales que están aguantando o tienen todavía bonos de Estados Unidos son países que están bastante alineados con el gobierno de Estados Unidos desde un punto de vista militar, si lo ves así. Igualmente, el gobierno de Estados Unidos hizo algo más. Obligó a través de regulación a sus bancos locales a utilizar los depósitos de sus personas o sus clientes y los obliga con esos depósitos a comprar bonos de la deuda del mismo gobierno de Estados Unidos. Todo esto, como pueden ver en pantalla, causó que el monto de oro que mantenían los bancos centrales en reservas se viniera cayendo gracias a esta campaña activa de los Estados Unidos desde los mediados de 1960 hasta el 2009. Básicamente esto era los Estados Unidos con una gran campaña para que los bancos centrales vendieran su oro y compraran bonos, y esto tenía dos beneficios grandísimos para ellos. Uno, mantenía el precio del oro bajo control, y dos, le conseguía compradores para todos sus bonos, que lo que le permitía seguir tomando y tomando dinero prestado a tasas sumamente bajas. Mientras esto ocurría, como pueden ver, los bancos activamente estaban deshaciéndose de sus reservas del oro. No es sorprendente, miren lo que pasó con los porcentajes de deuda americana que se mantienen por bancos externos. Pues se disparó. Obviamente aquí lo que se buscó era que vendieran el oro y compraran los bonos, y obtuvieron exactamente esto. Y lo más importante de todo esto es que
cuando el público pregunta por qué le está yendo tan bien a los bonos del gobierno americano, pues las respuestas son sumamente patrióticas, porque pueden decir, porque los Estados Unidos tienen la economía más grande del mundo, o porque las personas confían en los Estados Unidos de América y su ejército, o inserte cualquier otra razón patriótica para esta respuesta. Movámonos brevemente para el segundo punto la segunda clase de activos que permiten monetizar los mercados capitales, la bolsa de valores local. Este es la siguiente clase de activos que los gobiernos le dan prioridad para que se monetice, y es el mercado capital local. Y hay razones estratégicas para esto. Primero, los programas de pensión y de retiro que manejan las grandes empresas privadas y en gran parte el gobierno dependen enteramente de que los precios de las acciones en la bolsa de sus mercados continúen subiendo. Para incentivar este comportamiento, los gobiernos crean programas que te permiten ahorrar impuestos y muchas veces no pagarlos, siempre y cuando deposites partes de tu ingreso en la bolsa de valores. Esto asegura que la mayoría de las personas que operan en esta economía van a tener un incentivo para seguir contribuyendo al mercado capital, de manera que este pueda seguir subiendo y subiendo y subiendo. Un mercado capital activo permite también la formación de capital. Este mismo mercado en el cual las personas contribuyen y contribuyen es el mismo mercado que sirve para que las empresas levanten capital cuando lo necesitan, puedan invertir este capital en la economía local y generar más trabajos que a la larga y a su vez contribuyen a la compra de estas mismas acciones. Como pueden ver, es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Al motivar la participación de inversionistas locales, los gobiernos también incrementan la liquidez que hay en este mercado, lo que a su vez trae más participantes porque la liquidez tiende a consolidarse en muy pocos mercados y las personas buscan transar en los mercados con mayor liquidez. Esto mantiene a estos mercados en su delantera relativo a los otros mercados a nivel mundial. Y esta combinación de gran liquidez, descubrimiento de precios rápido y derechos de propiedad casi obliga a los inversionistas globales a tener que participar en el mercado americano y en cierto extent también al canadiense. Así que bueno, para resumir, una bolsa de valores que va subiendo, un mercado de capitales que va subiendo progresivamente con el tiempo, mantiene a los inversionistas locales bastante felices, al igual que a las empresas bastante felices. Inversionistas felices y empresas felices significa que personas votantes son felices y significa que las personas se pueden quedar en el poder. Pero casi tan importante o más importante de todo esto es que la narrativa pública de si alguien te pregunta ¿por qué la bolsa de valores de Estados Unidos le está yendo tan bien? Pues bueno, las respuestas pueden variar de nuevo, pueden ser muy, muy patrióticas, porque pueden decir, claro, porque las empresas americanas son los líderes en todas las industrias, o también pueden decir, claro, porque hay un premium, porque si tu empresa transa en la bolsa de América, pues obviamente te pueden pagar más que lo que puedes pagar si te listas en otro mercado, o porque la economía americana es la mejor y la más fuerte economía del mundo, y todos los inversionistas internacionales quieren participar acá, o inserte cualquier respuesta patriótica. La realidad es mucho más sencilla. Si miramos al precio del S&P 500 que tenemos en pantalla, determinado en oro, esto es el nivel del S&P 500 dividido por el precio del oro, nos damos cuenta que aunque se puedan estar batiendo todos los récords habidos y por haber, si miramos el precio en dólares americanos, el precio del S&P 500 en oro deja bastante que desear. Desde esta gráfica podemos ver que el S&P 500 hoy en oro no vale mucho más en oro de lo que valía en los mediados de los años 70. Casi toda la apreciación que se ha visto en el S&P 500 ha sido por el dólar debilitándose y no por el S&P 500 volviéndose más valorable versus otros activos, tal y como se refleja lo que ha hecho el S&P 500 en términos del oro. De una forma similar de como respondíamos el tema de los bonos, decir que las compañías americanas se han vuelto mucho más fuertes por este tiempo suena mucho mejor que decir que el dólar americano se ha vuelto mucho más débil en el mismo periodo.
Por último, hablemos de bienes raíces. Como mostramos en este primer ejemplo, o en el primer ejemplo del que hablamos, en Canadá y en otros países, los bienes raíces pues, es una clase de activos que está completamente monetizada. Y similar a otras clases de activos que ya están monetizadas, hay razones claras y estratégicas por las cuales los gobiernos permiten esto. Primero, monetizar los bienes raíces lleva al consumo de más bienes raíces y esto a su vez crea demanda para construcción. La construcción es una actividad bastante física que crea empleos en todos los niveles de la economía. Esto ayuda al gobierno a crear trabajos. Incentivar que sus ciudadanos sean dueños de propiedades y permitir la monetización continua de estos activos le da a los ciudadanos pues un vehículo para ser dueños de una propiedad y para construir riquezas. Esta riqueza que se construye o que se va atribuyendo al valor de la casa, el inversionista en el futuro puede volver a sacar ese valor y reinvertirlo en la economía local. Esto es el proverbial sueño americano o sueño canadiense que muchas personas mueren por venir a vivir acá en Norteamérica. Por último, pero quizás más importante que todo lo demás, es que la respuesta de por qué está subiendo de precios mi casa es aceptable del punto de vista social y hace que el gobierno se vea bien. De alguna manera, las personas todavía creen hoy por hoy que la tierra es limitada, que la cantidad de los terrenos son limitados, especialmente en Canadá. O sea, completamente mentira, tenemos más terreno de lo que sabemos qué hacer con él. Y la otra mentira es que no podemos construir casas a la misma velocidad que las personas están llegando a la ciudad o a la misma velocidad que las personas se están reproduciendo al país. Eso todavía cala como explicaciones sensatas, aunque a mí me parece que son completamente ridículas y cómicas, pero bueno, aquí estamos. Para demostrar lo absurdo de todo esto, vamos a mirar el aumento de la masa monetaria en Canadá del 2020. Y si miramos acá, vemos que en enero del 2020 teníamos 1,8 trillones de dólares. Sorpresa, sorpresa, ahora tenemos 2,43. Ese es un aumento que representa aproximadamente 34% de la masa monetaria que se ha impreso desde el 2020. Y poéticamente, si miramos acá el precio promedio que ha subido una casa en Toronto por el mismo tiempo, desde el 2020 hasta acá, las casas detached, que son las casas que no están conectadas a ninguna otra, en Toronto han subido de valor por 31%. Pues imagínense la coincidencia, que se ha impreso 30% de la masa monetaria y, Dios mío, qué sorpresa, las casas ahora valen 30% más. Pero obviamente es mucho mejor decir tu casa subió porque todo el mundo quiere venir a Canadá y tenemos muchísima inmigración y nos está yendo muy, muy bien. Pues eso suena mucho mejor que, no, brother, tú no aumentaste nada, tú no ganaste nada de dinero, simplemente imprimimos 30% más de dólares y ahora tu casa pues vale 30% más de dólares y tus ahorros en dólares ahora valen 30% menos. Pues eso no hace que nadie vote por nadie. Entonces, bueno, para cerrar, las acciones de un gobierno se hacen en base a que sean reelegidos. Y para lograr esto, pues tienen que controlar la narrativa. Monetiza los activos correctos y controla la narrativa y te van a elegir. Si dejas que otros activos sean monetizados y pierdes control de la narrativa, pues no vas a volver a ser electo. Notemos o dense cuenta que los activos que ellos quieren monetizar o permiten su monetización tienen narrativas muy controladas que son muy positivas para el gobierno. El problema más grande que tienen los gobiernos permitiendo la monetización de un activo como el oro o el Bitcoin es la violación de esa narrativa. No hay una manera fácil de explicar por qué Bitcoin o el oro suben en precio en dólares. Otra que no sea porque están imprimiendo muchos más de ellos y se están gestionando de una manera muy irresponsable. Bitcoin y el oro son activos cuyos sus únicos o primordiales propósitos son proteger valor. Si los precios de estos activos aumentan, quiere decir que los dólares con los cuales se están comprando esos activos se están volviendo menos valorables. Significa que el gobierno no está haciendo un buen trabajo. Tú o yo, teniendo más Bitcoin, no les compra la deuda al gobierno
no les infla los mercados de bienes raíces artificiales y no les alimenta sus programas de pensión insostenibles. Tener Bitcoin nos permite a ti, a mí y a millones alrededor del mundo optar fuera de todo este juego. Nos permite proteger el valor de nuestros ahorros de gestión monetaria irresponsable. Crea un votante independiente con pensamiento crítico. El tipo de votante que le puede poner un check y puede mantener el gobierno puede mantener un balance en las acciones del gobierno. Al final del día, más y más personas gradualmente van a comenzar a entender esta verdad. Más y más bitcoiners van a estar caminando en nuestras calles, en nuestras sociedades. Y más bitcoiners nos van a llevar a una sociedad mucho más transparente. No es necesario engañar a las personas para que actúen o compren lo que tú quieres, señor gobierno. Todos deberíamos estar educados acerca de cómo funciona todo este sistema y tener el conocimiento y la capacidad para mejorar este sistema. Y Bitcoin nos trae cada vez más cerca a ese futuro. Y como siempre cerramos con qué podemos esperar para esta semana en Bitcoin. Como siempre tienen el calendario atrás con todos los detalles y lo pueden ver en nuestro blog o en nuestro link de redes sociales. Esta semana, como ya mencioné, tenemos un vencimiento de opciones importantísimo para Bitcoin, con contratos representando más de 2.200 millones de dólares venciéndose el viernes a las 4 de la mañana. El precio de máximo valor para este vencimiento son los $27.000 por Bitcoin, así que pendientes de este precio si estamos cerca de ahí el día viernes. También tenemos data de inflación importantísima en los Estados Unidos el día viernes también, con el índice de gastos de consumo personal. Esta es una data inflacionaria que la Fed sigue muy de cerca y muy probablemente pueda mover los mercados. Detalles aquí en nuestro calendario. También vamos a tener 6 discursos de miembros de la Fed, al igual que la minuta de su más reciente reunión del mes de mayo, donde aumentaron tasas de interés. Recordemos que estos siempre pueden mover los mercados si se anuncia información que ya no era pública. Y bueno, por último también pues tienen todos los otros detalles. También tenemos data de Producto Interno Bruto de Estados Unidos, al igual que anuncios de ganancias corporativas de empresas, como las pueden ver en pantalla. Todos los detalles, como siempre, están en nuestro calendario. Y con esto llegamos al fin del show de esta semana. Les agradezco muchísimo a todos los que nos vieron, escuchan. Si aprendieron algo, si disfrutaron este show, les invito a que le den manito arriba, se suscriban al canal, lo compartan con sus amigos. Ese poquitico, ese esfuerzo, esos 5 segundos, esos 5 minutos nos van a ayudar muchísimo a llevar este mensaje cada vez a más personas y que más personas puedan aprender todo lo que estamos comunicando, lo que estamos haciendo. Si todavía no tienes una cuenta en Ledn, te invito a que visites ledn.io y aprendas cómo puedes empezar a ganar hasta 9,5% en tus dólares digitales y las mejores tasas en tu Bitcoin. También tenemos créditos en dólares respaldados en Bitcoin si necesitas liquidez y no la quieres vender. Y también tenemos productos emocionantísimos como B2X si tienes Bitcoin y quieres comprar más, o las transferencias Ledn que te permiten enviar y recibir Bitcoin o dólares digitales de manera gratuita con personas dentro y fuera de Ledn, sumamente importante en este ambiente de tasas de transacción bastante elevadas. Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.